Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de Corte de Apelación y ministros de fe, y a los postulantes que participan en esta sesión presencialmente o a través de videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el acuerdo de pleno de fecha 14 de abril del año 2020, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y también desde el Palacio de Tribunales para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a todos a ponerse de pie. Corte de Apelaciones de Arica. Brian Andrés Muñoz Peña. Careza Daniela Podestá Cisterna. Licenciada y licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Antofagasta. Miguel Ignacio Areneda Cortés. Enrique Alberto Bejarano Córdoba. Carolina Estefanía Campos Benjamin. Carolina Alejandra Cabajal Gálvez. Lorena Paz Cuellar García. Arturo Alejandro Bamani Contreras. Abigail Fernanda Neira Barraza. Héctor Alejandro Rosas Álvarez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de La Serena. José Luis Cáceres Flores. Miguel Mauricio Ponce Aros. Catalina Constancia Tapia Nicolodi. Wildo Emilio Vega Araya. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Bárbara Andrea Bravo Collao. Francisca Paola Burgos Cavada. José Luis Caamaño Gutiérrez. Nicolás Francisco Cáceres Taá. Mauricio Andrés Campos Moncada. Valentina Consuelo Catalán Cisternas. Fernando Enrique de la Paz Peña. Valentina Andrea Domínguez Gironas. Máximo Augusto Medina Lupayante. Fabián Andrés Molina Martínez. Jorge Luis Olivares Valenzuela. Paolo Ignacio Rodríguez Lubiano. Omar Gabriel Valdivia Álvarez. Aldo Esteban Vargas Cárdenas. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corte de Apelaciones de Rancagua. Camila Daniela Cuevas Carreño. Marcia Orfelia Maulén Cornejo. Alejandro Luis Montebruno de Antonio. Camilo Andrés Moreno Moya. Óscar Rodrigo Retamal Galarza. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corte de Apelaciones de Concepción. Carol Andrés Bahamondes Llano. Ricardo Alfredo Carmona Alegría. Álvaro Absalón Coloma Cuevas. José Francisco Febrero Cáceres. Ronald Alexis Ferrada Acuña. Luis Antonio Fierro Morales. Cristabel Graciela Figueroa Aravena. Álvaro Ignacio Gómez Alcaíno. Felipe Andrés Quesada Garrido. Camila Alejandra Saavedra.
César Manuel Sáez Carrillo, Nelly Belén Segovia Bustamante, Macarena Gabriela Silva Pérez, Stephanie Carolina Nicole Vera Rodríguez. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Corte de Apelaciones de Temuco. Fernanda Paz Alarcón Riquelme, Pedro Raúl Badilla Ormazábal, Nicole Seret Bernal Rifo, Karen Valesca Castillo Meyer, Camila Alejandra Coloma Coliñir, Paulina Noemí Huinca Carilao, Felipe Andrés Méndez Huentenao, Roxana Denise Mesa Olave, Ignacio Andrés Saavedra Monlocos, Luis Ignacio Soto Fernández, Valery Antonella Ulloa Ulloa. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Camila Belén Hermosilla Vargas, Darío Maximiliano Rivera Flores. Licenciada y licenciado, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Primera Sala, Corte Suprema. María José Aguilera Soto, Nicolás Antonio Álvarez Beperet, Marco Antonio Marcelo Araya González, Javier Ignacio Reinaldo Baeza Castro, Adán Gerald Barraza Álvarez, Néstor Alexis Becerra Mardones, Francisco Alberto Camus Aros, Nicolás Ignacio Carvajal Gajardo, Gloria del Carmen Cornejo Ahumada, Felipe Ignacio Cortés Miranda. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Tercera Sala, Corte Suprema. María Loreto Cruz Irarrázaval, Arturo Alejandro Devia Chandía, Catalina Andrea Donoso Rosas, Carlos Andrés Espinosa Vivanco, Natalia Andrea Ganter Salazar, Claudia Andrea González Pérez, Evelyn Carolina Alejandra Guala Santana, Patricio Alejandro Hermosilla Castillo, Rodrigo José María Herrera Muñoz. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Salón de Honor de la Corte Suprema. Joaquín Ignacio Hurtado Bertoglio, Mariana de Los Ángeles León Rivera, María Paz Medina Elgueta, Diego Muñoz Libesic, María Joaquina Ortiz Rabanales, Matías Javier Pacheco Mercado, Natalia Lucía Peña Acuña, Enzo Luis Saldías Gutiérrez, Catalina Salinas Boada, Pedro Ignacio Sandoval Fuentes, Javiera Belén Sandoval Larach, Daniela Lisette Santander Fernández, Diego Ignacio Sepúlveda Ursúa, Sebastián Andrés Serrano Pichihueche, Patricio Rafael Guillermo Silva Robles, Reinaldo Javier Silva Torres, Salvador Ignacio Smith Lagos, Javiera Paz Torres Hermosilla, Francisca Camila Trigo Valenzuela, Antonino Paolo Tromo Luque, María Francisca Varas Ayala, Ignacio Andrés Varas Zamora, Vanessa Carolina Vergara Catalán, Pamela Maritza Vidal Araya, Víctor Manuel Vilches Moraga. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Señor presidente, señoría,
Las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos este logro. Pueden tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Guillermo Silva Gundelach, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros, nuevas abogadas, nuevos abogados, el día de vuestra ceremonia de juramento ha coincidido con la fecha en que se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el cual fue declarado en 1992 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 47.3. En ella se invitó a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a intensificar sus esfuerzos encaminados a la adopción de medidas eficaces y sostenidas para mejorar la situación de personas que padecen de impedimentos. El objetivo planteado por las Naciones Unidas es promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidades en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como crear conciencia sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. A casi 30 años desde que se proclamara este día, vale la pena revisar qué tanto hemos hecho como país para honrar este compromiso y, como no podría ser de otra manera, qué pasos ha dado el Poder Judicial en este sentido. Después de todo, la impartición de justicia tiene como condición necesaria el acceso a ella y malamente podría hablarse de acceso a la justicia allí donde las personas con discapacidad se ven imposibilitadas de reclamar sus derechos ante los tribunales establecidos en la ley. Una correcta inmersión al tema, me parece, podría hacerse a partir de la normativa vigente. Comenzando por los tratados internacionales, Chile ha ratificado lo siguiente: la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre del año 2006, y cuyo propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Un aspecto muy relevante de este instrumento es que especifica qué personas se encuentran comprendidas dentro de la idea de personas con discapacidad, señalando que lo están aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. Derivado de la convención recién mencionada, el protocolo facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el mismo 13 de diciembre de 2006, y en él los Estados partes reconocen la competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para recibir y conocer de las denuncias que presentaren personas o grupos de personas que aleguen ser víctimas del Estado por violaciones a los derechos que la aludida Convención consagra. A nivel regional, se encuentra la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos
el 7 de junio de 1999. Otros instrumentos internacionales que, aunque no tienen la categoría de tratados, orientan en la materia son las observaciones generales que el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha formulado en torno a los preceptos de la Convención. Estas observaciones han dotado de contenido y riqueza conceptual a algunas naciones de dicha Convención, como el de accesibilidad, educación inclusiva, igualdad y no discriminación, entre otros. La normativa nacional sobre la materia, en tanto, se compone de un conjunto de leyes, a saber, la Ley número 18.600, que establece normas relativas a personas con discapacidad mental, la Ley número 20.146, que establece reglas especiales para la apelación en causas relativas a la discapacidad, la Ley número 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación, la Ley número 21.013, que tipifica un nuevo delito de maltrato y aumenta la protección de personas en situación especial, la Ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral. A estas leyes deben agregarse un número importante de decretos ministeriales que complementan su contenido y regulan distintos aspectos relativos a las personas en condición de discapacidad, como planes, talleres y programas de estudios específicos, uso de perros guías, transporte público de pasajeros y pasajeras con discapacidad, inclusión laboral y mecanismos de comunicación audiovisual para el acceso a la programación televisiva de personas con discapacidad, siendo esta la regulación que el Estado de Chile se ha dado para mejorar la situación de personas que padecen de impedimentos, respetar y promover sus derechos y su bienestar, e incorporarla en los diversos ámbitos de la sociedad. Corresponde ahora, como adelanté al inicio de mi alocución, intentar responder la pregunta acerca de qué acciones ha tomado el Poder Judicial en la materia. Desde hace algunos años, el Poder Judicial ha desplegado acciones tendientes a mejorar el acceso a la justicia a las personas con discapacidad. Se trata esta de una preocupación especial nuestra, que se ha materializado a través de proyectos concretos, como la implementación de políticas internas y ajustes en nuestras instalaciones judiciales, realizadas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial en alianza con el Servicio Nacional de la Discapacidad, la difusión de material de apoyo destinado a todos los y las ministras, jueces y juezas, funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, con orientaciones sobre cómo referirse y tratar adecuadamente a las personas con discapacidad, y la capacitación a miembros del Poder Judicial a través de seminarios sobre acceso a la justicia para estas personas. Nuestros esfuerzos han sido reconocidos por la institucionalidad que promueve la igualdad de oportunidades, inclusión social, participación y accesibilidad de las personas con discapacidad del país. El Servicio Nacional de la Discapacidad, varios edificios de nuestros tribunales han sido galardonados con el sello Edificio Accesible, y el Poder Judicial en su conjunto lo ha sido con el premio Sello Chile Inclusivo. Otras medidas concretas que puedo mencionar son las mejoras en los procesos de reclutamiento y selección de personas en el Poder Judicial, la incorporación de nuevas tecnologías para facilitar la visualización y el trabajo de personas con discapacidad, el diseño e implementación de señalética inclusiva y de módulos de autoconsulta en tribunales, el desarrollo de videos y folletería inclusiva y la implementación de un sistema de traducción en línea en lengua de señas en todos los tribunales reformados del país. ¿A qué aspiramos como Poder Judicial en esta materia? Los pasos que hemos dado deben verse como esfuerzos iniciales
en un proceso de cambios y adaptaciones para mejorar los estándares de accesibilidad, inclusión, bienestar y respeto de los derechos y garantías fundamentales de estas personas. Debemos redoblar esfuerzos y en ese sentido se orientan iniciativas como la creación del Subcomité de Acceso a la Justicia de Grupos Vulnerables de la Corte Suprema, instancia encargada de dar difusión en todas las jurisdicciones del país del Protocolo Iberoamericano de Acceso a la Justicia de Grupos y Personas Vulnerables, la confección de herramientas que generen y difundan conocimientos sobre el acceso a la justicia de las personas y grupos referidos, y la realización de actividades de difusión y capacitación que permitan llevar a la práctica los preceptos contenidos en las referidas herramientas. Para culminar, quiero subrayar que nuestro compromiso es proseguir con renovado ímpetu en la búsqueda de nuevas mejoras que nos permitan promover la inclusión y mejorar el acceso a la justicia para las personas con discapacidad, con una mirada multidisciplinaria. Para ello es preciso que como sociedad comprendamos que la discapacidad no es que un atributo de la persona, es como expresado un autor en la materia, el resultado de un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales están originadas o agravadas por el entorno social. Cuando hablamos, pues, de discapacidad, no hablamos de un problema privado, sino de un problema social. El llamado es, entonces, a vencer los estereotipos, a tomar conciencia y a convertir la discapacidad en un motor de desarrollo, progreso y bienestar. Felicitaciones a ustedes por el logro que han alcanzado hoy, el que hago extensivo a sus familiares y seres queridos que los han acompañado en sus estudios. Les doy la más cordial bienvenida al inicio de su contribución social a la República. Nuestro país, más que nunca, requiere profesionales del derecho comprometidos con los principios y valores que fortalezcan la justicia y la democracia. Sé que sabrán responder a tal desafío. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término desde esta Corte Suprema. Muy buenos días.